Bueno, pues Inma, ¿se me escucha bien? Por favor, ¿me puedes confirmar? Hola Nacho, sí, perfecto. Muy bien, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve bien. Vale, fenomenal. Pues entonces, lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches y dependiendo, lógicamente, del lugar donde esté cada persona. Entonces, quiero darte la bienvenida y las gracias por tu asistencia a esta masterclass sobre cómo identificar pues, las tareas importantes y las urgentes y poder de esta manera pues, tomar las decisiones adecuadas para ser una persona más productiva personal y profesionalmente. ¿Vale? Mi nombre es Ignacio Pérez, Nacho, y voy a ser el ponente pues, de esta masterclass del proceso de coaching dentro del programa de Lidera tu Vida. Entonces, bueno, pues también está con nosotros Inma, y que es la coordinadora de SEFI Coaching. Pues, por favor, Inma, unas palabras a la audiencia. Hola, soy Inma, coordinadora y coach de SEFI Coaching, y durante esta masterclass estaré asistiendo a Nacho para hacerle llegar las consultas que vayáis realizando a través del chat, como habéis podido leer, que tenemos ahí puesto, y daremos respuesta al final de la sesión. Entonces, Nacho, cuando quieras, pues puedes comenzar con la masterclass. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Inma. Pues empezamos, si os parece bien. Vamos a ver el objetivo hoy. ¿Por qué es fundamental saber qué es importante y qué es urgente? Pues muy sencillo, entre otras muchas cosas puede ser, pero porque repercute directamente en nuestra productividad, en la productividad tanto personal como profesional. Y esa productividad, si no lo tenemos claro, se resiente. Y los plazos no se cumplen, los procesos no funcionan y luego llegan pues esas tensiones y pues al final llega el caos. Y entonces cuando estamos trabajando en el caos trabajamos muy mal. Por eso es fundamental que sepamos lo que es importante, distinguir, diferenciar, identificar lo que es importante y lo que es urgente. Entonces, ¿cuál es el objetivo para hoy? Pues vamos a potenciar precisamente el flujo de tareas de tu productividad, tanto personal y profesional, en esta masterclass. O sea, ese es el objetivo. Si al final de esta masterclass hemos conseguido que realmente consigas tener claro estos conceptos para luego aplicarlos en tu día a día y ser una persona más productiva, pues habremos conseguido el objetivo de esta masterclass. Bien, entonces, ¿por qué lo hemos decidido así? ¿Por qué acometer este tema de importante y urgente? Como veis aquí en las diapositivas. Bueno, pues porque muchos que habéis estado en el primer webinar de Lidera tu Vida o en el webinar inicial, nos habéis preguntado cuando tuvimos el apartado de importante y urgente, que teníais dificultades, que cómo se podía identificar lo que es importante y urgente, porque normalmente se confunde. Entonces, bueno, pues hemos decidido, vale, pues vamos a ir aclarando estos conceptos y a partir de ahí, para que se pueda realmente saber si una tarea es importante y urgente, pues lo primero que hay que hacer es tener claros los conceptos. Si se tienen claros los conceptos, se puede desarrollar lo que realmente queramos. ¿Qué suele pasar? Pues que se aplazan las tareas normalmente que no son urgentes. Y las que no son urgentes suelen ser importantes. Aunque esto con matices, porque ya veremos a lo largo de la masterclass cómo funciona. Pero si son importantes, que puede que lo sean, pues ¿qué pasa? Que estas tareas importantes las hemos aplazado si no son urgentes porque nos pueden parecer pues tareas que son tediosas o que son complicadas o que son de un volumen o un desarrollo en duración de tiempo pues muy grande, muy alargado en el tiempo, y entonces o simplemente no nos gustan y decimos pues esta tarea la procrastinamos, la postergamos, la dejamos ahí de lado, bueno, a ver si, no sé, lo que pensamos, cada uno pensamos una cosa. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que saber identificar en urgente y en importante, no dejarlas de lado y acometerlas en su justa medida, sabiendo realmente cómo hemos identificado esa tarea, y a partir de ahí
pues el camino se nos hace muchísimo, muchísimo más fácil. Eso da resultado, pues un resultado increíble si lo hacemos bien, y da un resultado de colapso si lo hacemos mal, porque esas tareas importantes que hemos postergado, que hemos procrastinado, al final llegan a convertirse en urgentes, que hay que sacarlas de cualquier forma, y ahí es donde llega el colapso. Llegan las tensiones, llega el estrés, llega la ansiedad, llegan esos agobios, y a partir de ese momento se trabaja fatal, y es o sería un milagro que saliera bien pues todo el proceso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con este tema. Bien, bueno, pues para ello, si os parece, vamos a empezar en la diapositiva con un ejemplo. Y ese ejemplo va a ser el estudio del caso 1. Y aquí sí necesitaría pues vuestra participación, lógicamente, para que podamos, bueno, hacer esta masterclass pues de una forma más intuitiva, y que vayamos viendo pues los diferentes pasos a medida que vamos avanzando pues de todo el desarrollo de estos dos conceptos que siempre están presentes en nuestra vida, pero que no nos paramos nunca o casi nunca a saber realmente cómo pueden influir en nuestro día a día. Bueno, pues entonces aquí tenemos el estudio del caso 1 y es el siguiente. El siguiente concepto es... Lo primero, para el caso 1 os pongo en situación. Imaginaros que yo tengo dos tareas, y las tengo a las 9 de la mañana, las dos tareas. La primera es esta que veis en pantalla y la segunda es esta que veis en pantalla. Entonces, la primera es, pues, que tengo que entregar un proyecto a las 4 de la tarde de hoy. Y la segunda tarea es que he recordado a las 9 de la mañana que tengo que pagar una multa de tráfico en Ventanilla porque no tengo certificado digital, lo que conlleva un desplazamiento de ida y vuelta al sitio donde tengo que pagar la multa, más esperar la cola que haya, y así se me va a ir toda la mañana. Y entonces yo aquí os preguntaría, no, lo que voy a hacer es preguntaros directamente, porque así empezamos a jugar un poco y a valorar qué es urgente y qué es importante. De estas dos tareas, ¿cuáles pensáis que son, o cuál de ellas creéis que es urgente o importante? Y a partir de ahí, pues ya vamos clarificando cosas a medida que vamos desarrollando la masterclass. Si haces el favor, Inma, puedes ir tomando nota de las respuestas, porque así luego valoramos. Damos paso, micrófonos. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, que qué hacíamos, si dábamos paso al micrófono, si es a través de chat. Damos un ratito, no, yo creo, vamos, quien quiera hacerlo a través de chat bien, quien quiera decirlo a través de micrófono, perfecto también. O sea, quiero decir que de lo que se trata es que vayamos luego sacando conclusiones sobre el tema. Entonces, he hecho una primera exposición. La primera tarea que tengo que hacer es entregar un proyecto a las 4 de la tarde de hoy, y la segunda son las 9 de la mañana, poneros en situación todos y todas. Y la segunda es que he recordado a las 9 de la mañana que hoy es el último día para pagar esa multa de tráfico en Ventanilla porque no tengo certificado y tengo que ir y voy a perder toda la mañana en ir y volver y estar allí esperando la cola para pagar la multa. Entonces, la pregunta es, ¿qué de estas dos tareas, cuál creéis que es importante, cuál creéis que es urgente? José Luis nos responde por el chat y dice, la primera es la importante, luego la otra. Perdón, bueno, ves apuntándolo y luego las decimos. Venga, vale. Sí. Yo, si queréis, rompo el hielo, yo... Muy bien, Miguel. Venga, Miguel, pues adelante. Vale, para mí la primera es la importante, pero aparte de ser importante es urgente, porque no hay otro plazo. Hay que entregarlo a las 4 de la tarde. Entonces, primero me enfocaría en la primera para terminarlo y asegurarme de que se presenta a las 4 de la tarde, y si me diera tiempo iría por la segunda, porque la segunda es urgente, pero es un tema económico. Pagarías un recargo y lo podrías solventar.
Entonces yo lo pienso de esa forma. Muy bien, muchas gracias por la aportación, Miguel. Venga, más, por favor. Recordar, es importante que recordemos que todos nuestros programas, nuestras formaciones, las desarrollamos con filosofía coaching. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que plantear y realizar preguntas y demás. No quiero decir más, no quiero decir nada más adicional porque, claro, ya despertaría un poco a lo mejor vuestra picardía, ¿no? En ese sentido. Pero recordar siempre esto, que estamos enfocados en filosofía coaching y lo que prima siempre en nuestras formaciones, en nuestros talleres, en nuestros webinars, siempre es ese enfoque. Venga, vamos a ello. Vale, tenemos respuestas por el chat. Venga, pues fenomenal. Si nos puedes ir diciendo. Sí, José Luis nos decía, la primera es la importante, luego la otra. Maite nos dice, aprovechar la mañana con la primera y a última hora de la mañana hacer la segunda y acabar. Si no se ha hecho el final de la primera tarea, a la vuelta. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la aportación, Maite. ¿Más aportaciones? De momento no. Bueno, pues no sé, o que abran el micrófono directamente, les damos paso, o que nos hagan una... No sé, pero es que no tenemos quien quiera que nos escriba por el chat y le abrimos el micrófono. Muy bien, o que levante la mano, que se pueden levantar también la mano, ¿no? Para solicitar paso. Eso es. Venga, que es importante que veamos los resultados de todo esto. Vale, no tenemos nada más, seguimos adelante, ¿os parece? Vale, os ratificáis en vuestras primeras impresiones, ¿no? Muy bien. Pues, gana la primera, desde luego. ¿Cómo? Que gana la primera. Gana la primera. La primera gana, ¿en qué sentido? En el que de las respuestas que hemos tenido ha sido la primera la que se considera que hay que hacer. Sí, Maite aporta también que también se puede delegar la segunda. ¿Quién? ¿Qué dices? Maite dice que también se puede delegar la segunda. Vale. Gana la primera, cuando te refieres a que gana la primera, ¿qué estamos diciendo? ¿Que es urgente o que es importante? Bueno, que de las dos, la primera que se va a realizar, las personas que están aportando dicen que la primera es la primera que habría que realizar y luego ya la segunda. ¿Pero por qué es importante o por qué es urgente? ¿Podéis La primera es la importante, José Luis nos ha dicho, la primera es la importante. Vale. A ver, Miguel, tú, ¿la primera es importante o urgente? Yo para mí es las dos. ¿Las dos qué? O sea, es importante y es urgente, pero primero es importante. Para mí la uno. ¿Cuál? La primera. La primera. Sí. Muy bien. Maite también dice la primera importante. Vale, fundamental, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera aportar o hay alguien más que tenemos que esperar, Inma? De momento no hay. No, pues bueno. Vale, si hay alguien más que luego quiera aportar, me lo dices. O si hay alguna aportación adicional. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué os parecería si os preguntara yo ahora mismo, así, de entrada? No os habéis hecho ninguna pregunta más. O sea, quiero decir, habéis dado por supuesto muchísimas cosas y en coaching no damos por supuesto nada, siempre preguntamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hemos puesto este primer caso que parece sencillo a primera vista, pero tiene su miga? Por una sencilla razón, porque no debemos suponer o presuponer nada en absoluto. ¿Qué? No te oigo, Inma. Escucha. Quería Miguel aportar algo antes de que... Vale, sí. De que hagas el... Yo la pregunta que me hago, como ahí no está especificado, la primera es que tengo que entregar un proyecto a las 4 de la tarde de hoy, pero no me está diciendo si el proyecto lo tengo terminado o me falta algo por terminar. Entonces, esa sería
esa sería una pregunta que yo me haría. Yo ya me supongo que tengo que hacer la tarea para terminarlo. Si no tuviera que hacer la tarea, simplemente pues sería, claro, es que si ya estuviera terminado, el orden de importancia varía. Claro, es muy sencillo. Este estudio es muy sencillo, pero es complicado. ¿Por qué? Porque nos falta muchísima información. Y preguntaría, ¿el proyecto está terminado? Yo no he dicho que hay que hacer un proyecto, he dicho que hay que entregar un proyecto. ¿Puede estar terminado o no puede estar terminado? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Me falta saber si ese proyecto, si no está terminado, si ese proyecto me va a llevar media hora, 1 hora u 8 horas. Porque si me lleva 8 horas y lo tengo que entregar a las 4 de la tarde y son las 9 de la mañana, me voy a las 5 de la tarde. Total, que no puedo hacerlo. ¿Me explico? Vale, si aparte de eso, el importe del proyecto me supone unos ingresos de 500 euros o 500 dólares y el importe de la multa son 250 más el recargo, que es el 50%, tengo que valorar si me interesa tirarme toda la mañana allí, si no tengo el presupuesto, si no tengo el proyecto hecho y pagar los 250 y además no recibir los 500 por el proyecto o delegar, como bien había dicho anteriormente Maite, y conseguir los 500 euros del proyecto y luego poder pagar los 250 y su recargo. Quiero decir con todo esto que nos falta información. ¿Qué pasa con ello? Pues que eso es lo que nos ocurre normalmente en el día a día. ¿Qué es lo que nos ocurre en el día a día? Pues que damos, por supuesto, ciertas cosas y no nos paramos a reflexionar, no nos paramos a pensar realmente en todo lo que conlleva cada tarea, en todo lo que conlleva cada actividad o en todo lo que conlleva cada acción que vamos a realizar. Y entonces, como no nos paramos a pensar, tomamos decisiones que pueden estar erróneas y ahí es donde puede venir luego nuestro conflicto, nuestra improductividad, y para ello pues lo que vamos a hacer es saber durante esta masterclass cómo es o cómo diferenciar lo urgente de lo importante. Yo sé que resulta difícil a menudo pues diferenciar entre las tareas importantes y las urgentes en nuestro día a día, porque estamos metidos en una vorágine y tenemos no una, sino muchísimas. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber clasificarlas. Antes que nada, saber si es importante la tarea, saber si es urgente. Esos dos conceptos, una vez que los tengamos claros, vamos a poder aplicarlos de forma correcta siempre a partir de hoy. Si se ha hecho bien el trabajo hoy, si yo me he explicado bien y habéis podido entenderlo, pues a partir de hoy las tareas se van a poder aplicar perfectamente porque los conceptos van a estar claros. Si no es así, pues me lo decís al final de la masterclass y entonces tendré que mirármelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Bien, pues si os parece vamos a ir a la siguiente diapositiva y aquí tenemos el primer concepto, la urgencia como primer flash. Es el siguiente, que la urgencia de cualquier acción, actividad o tarea está condicionada al tiempo. Y no solo al tiempo que tenemos, sino al volumen de esa tarea. O sea, el tiempo que nos va a llevar a realizarla. Dicho en otras palabras, esa urgencia viene predeterminada por la fecha límite que tenemos o que nos han planteado y el volumen de la tarea. Pues si es una tarea sencillita, pues entonces, y nos han dado una fecha límite pues bastante amplia, pues entonces posiblemente tendrá una urgencia menor que cualquier otra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener claro que aumenta la urgencia pues a medida que te dan menos tiempo para la fecha límite. Y eso, como he dicho, está condicionado a ese volumen que tiene dicha tarea. Bien. Una tarea sin fecha límite, ¿qué pensáis? ¿Que es urgente o no? Hola. No debe de quedar muy claro porque no nos responde nadie. Vuelvo a repetirlo. He dicho, vuelve a repetirlo. Una tarea
sin fecha límite, ¿qué será? ¿Más urgente o menos urgente? Depende de cómo tengas distribuido y lo que tengas que hacer y todo lo que te conlleve y el tiempo que te conlleve. Vale. Lo normal, así a simple vista, sería menos urgente. Vale. Vale. ¿Alguna aportación más? Sí, Marisol nos dice menos urgente, Ángela nos dice menos urgente, José Luis normalmente es menos urgente. Y ahora Maite que nos va a... Muy bien. Yo quería decir que no sea tan urgente no quiere decir que no sea importante. Y si la vas relegando, puede llegar el día que sí que sea urgente. Perfecto. Perfecto. Pero ahora mismo, según está hecha la pregunta, en base a una fecha límite, una tarea que no tiene fecha límite nunca será urgente. Nunca será urgente porque no tiene fecha límite. La podremos hacer cuando queramos. Otra cosa es que ya en un momento dado le pongamos fecha límite. Luego, una tarea, si la fecha límite de una tarea se aplaza, esta vuelve a ser menos urgente. Imaginaros que tiene mañana, pues por ejemplo, en España los impuestos cada 3 meses, pues es el día 20 del cuarto mes, o del 7º mes, o del 10º mes, o al primero del mes del año siguiente. Pero si por cualquier razón se aplaza hacia el mes siguiente, pues claro, los primeros 20 días de ese mes o de ese cuarto mes que hay que hacer los impuestos, se vuelve menos urgente porque ya tienes esos 20 días más hasta, por ejemplo, el 20 del mes siguiente. Quiero decir que la urgencia ya es menor. Cuando la fecha límite se alarga, la urgencia pasa a ser menor. Cuando no hay fecha límite, no hay urgencia. Puede ser importante, pero no hay urgencia. Bien, entonces, resumiendo ahora estos conceptos para que los vayamos clarificando y que voy a ir un poquito más despacio para a lo mejor ir calando esos conceptos que es fundamental que los entendamos en los dos parámetros que son urgente e importante. Y es, en la urgencia prima el tiempo, ¿de acuerdo? Entre dos tareas, imaginar, entre dos tareas que requieren el mismo tiempo de realización, la más urgente es la que tenga la fecha límite más próxima a la entrega. Si esas dos tareas tienen un volumen similar o parecido. ¿Cuál es la más urgente de las dos? La que tenga la fecha límite más cercana. Si yo sé que una tarea me va a llevar, 10 horas y tengo fecha límite mañana y la otra tarea también me va a llevar 10 horas y tengo fecha límite la semana que viene, pues está claro cuál es la más urgente de esas dos. Ahora estoy prescindiendo del concepto de importancia para que fijemos el concepto de urgencia, ¿vale? El parámetro de lo que es urgente. ¿Qué pasa también con ello? Pues que también, aparte de la fecha límite, como he dicho, prima el volumen. Si entre dos tareas que tengan la misma fecha límite, la más urgente es la que me va a llevar más tiempo hacer. ¿Por qué? Pues porque posiblemente se complique muchísimo más o tenga que invertir muchísimas más horas o muchísimos más recursos. Entonces, ¿cuándo sabes realmente todo eso? Pues cuando te pones a realizar la tarea, también pues puedes descubrir que será más larga de lo que pensabas. Y si descubres cuando empiezas a realizar una tarea que es más larga de lo que pensabas, se convierte en más urgente. ¿Vemos que tiene sentido lo que hemos hablado hasta ahora? Me paro un momento para que me digáis sí o no, si no lo vuelvo a repetir. Es importante que fijemos el concepto. Respondernos por el chat, por favor. Un simple sí o un simple no. Marisol dice sí. Muy bien, gracias. Ángela, sí, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Maite, entendido. Perfecto. Y José Luis dice que sí también. Vale.
Y Miguel dice que sí con la cabeza. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos. Voy a hacer un resumen rápido de este primer apartado, de este primer parámetro que es urgencia. Si la tarea, vuelvo a repetir, si la tarea tiene fecha límite, hay urgencia porque se depende de la fecha. Ahora bien, aquí entra otro concepto dentro de urgencia que es ¿qué grado de urgencia tiene esa tarea? Porque ahí también podemos ver si esa fecha límite es cercana o más lejana, también nos va a dar el condicionante de urgencia o esa graduación o ese porcentaje de urgencia, nos lo va a dar el volumen que tenemos, o sea, la duración de la tarea, los recursos o el tiempo que tenemos que destinar o el esfuerzo que tenemos que destinar a desarrollar la tarea. Entonces aquí entra un subconcepto adicional al concepto de urgencia y es ¿qué grado de urgencia tiene cada tarea? Y eso lo veremos ahora dentro de un ratito en el siguiente apartado. La pregunta que yo haría aquí o que yo me haría o que os recomiendo o que os sugiero sería la siguiente y es, fijaros que es sencilla a la hora de pararme a pensar o pararme a reflexionar. Para saber si una tarea es urgente, sería ¿qué fecha límite tengo para hacer la tarea y cuánto tiempo creo que me llevará realizarla si no la he hecho antes y si no sé cuánto, no tengo ninguna referencia donde me pueda apoyar? ¿Me explico? Entonces, esa sería la pregunta para saber si una tarea tiene urgencia o no, o si es urgente o no. Luego veremos qué grado de urgencia puede tener una tarea en base a qué parámetros que los hemos visto pues hace un momentito. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. Si no hay preguntas, yo sigo para adelante para poder ir a la siguiente diapositiva. Y la sí, Nacho, continúa porque no tenemos preguntas. Perfecto, Inma. Pues entonces sigo con la siguiente diapositiva. La importancia. ¿Cuándo una tarea, una actividad o una acción es importante? Todo esto es importante también, muy importante, importante, que lo llevemos tanto a la vida personal como a la vida profesional. Es aplicable en ambos ámbitos, en ambos escenarios. Entonces, la importancia de una tarea, fijar el concepto. En la urgencia estábamos diciendo que para identificar estaba condicionada a la fecha, al tiempo, la fecha límite y al volumen que puede durar o los recursos o el volumen que nos va a llevar realizar esa tarea. Aquí en la importancia de una tarea para identificar si es importante esa tarea está condicionada a un concepto que es bastante amplio, que son qué consecuencia va a tener el hacer o no hacer esa tarea, esa acción o esa actividad. Una tarea, lógicamente, aumenta su importancia si las consecuencias o el efecto que produce sobre el éxito o el fracaso de cualquier tarea o proyecto, pues es importante. Pero es importante para ese proyecto, para ese desarrollo futuro o para nuestra propia vida. La repercusión es la que tenemos que ver si esa repercusión en nuestro proyecto, ¿de acuerdo?, va a marcar un grado de importancia de más grave o menos grave. Quiero decir con esto, si yo no hago una tarea, ¿qué pasa? Pues tengo que saber la repercusión que va a tener para mi proyecto, para mi trabajo o para mi vida. Y entonces puedo decir, bueno, pues si no lo hago, lo único que puede pasar es tal cosa. Bueno, lo asumo, no pasa nada. Pues tiene un grado de importancia menor. La repercusión es menos grave. Ahora, si no hago esta tarea, pues puede, no sé, por decir algo, me despiden del trabajo. Bueno,
Pues es importante porque entonces no podré pagar el alquiler, no podré pagar la factura, no podré pagar el no sé qué, y entonces eso tiene una repercusión grave para mi vida, para mi futuro. Entonces, tiene un grado de importancia mayor. Entonces, eso es lo que va a marcarnos, por decirlo de alguna forma, la importancia que nosotros le demos más o menos importancia está en base a lo que es el grado de repercusión, positivo o negativo, que nos vaya a dar esa tarea. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de una parte fundamental, que es nosotros, de nuestro interés, de nuestra conveniencia. Y, lógicamente, tenemos que valorar los efectos directos, incluso secundarios, que pueden afectarnos a nosotros. Si os dais cuenta, en urgencia estábamos trabajando con una variable que es el tiempo, y en la importancia estamos trabajando normalmente con una variable que es la persona. O sea, es un concepto más subjetivo, porque ahí somos nosotros los que estamos decidiendo si es importante o no, si se realiza o no, repercusión que tiene, más o menos grave. Por ello, para calibrar lo que es la importancia, podemos pensar en qué grado está relacionado, y siempre volvemos a lo mismo, y si os dais cuenta, por eso decimos que trabajamos con filosofía coaching, para poder calibrar la importancia de cualquier acción, de cualquier tarea, de cualquier proyecto, de cualquier actividad, tenemos que pensar en qué grado está relacionado con esa tarea o ese proyecto o lo que vayamos a decidir en ese momento, su grado de importancia, en qué grado está relacionado con nuestras metas y objetivos. O sea que siempre vamos a lo mismo. ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Está relacionado, pues será más o menos importante. ¿Cuál es mi objetivo en mi trabajo? Pues estará será más o menos importante, tal. Si está relacionado con mi proyecto, con el objetivo que quiero conseguir con mi proyecto, pues entonces será más o menos importante o no. Entonces, si os dais cuenta, tenemos ahora mismo que la urgencia, la variable fundamental, por decirlo de alguna forma, es el tiempo, y en la importancia, la variable fundamental, ¿cuál es? Nuestra subjetividad, nuestra consecuencia, lo que nos va a repercutir a nosotros personal y profesionalmente. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos dos tareas con consecuencias parecidas, ¿vale? Similar, pues el volumen o la dificultad, pues son igualmente importantes esas dos tareas, ¿sí o no? Porque las consecuencias van a ser parecidas, pueden ser unas consecuencias muy buenas o pueden ser unas consecuencias menos buenas o malas. Entonces, son igual de importantes. Luego tendremos que ver o valorar si entra dentro, para acometer una primero u otra, el grado de urgencia, que luego descubriremos, como hemos dicho antes, el grado de urgencia que tiene para acometer primero una o la otra. Imaginar también, por ejemplo, pues dos tareas que, aunque no se parezcan en nada, que sean totalmente divergentes, o sea, totalmente diferentes, pero la más importante, ¿cuál será? Aunque siendo totalmente diferentes, pues la que cause efectos más negativos en mis intereses, en las consecuencias de mi persona, en las consecuencias de mi profesión, en las consecuencias de mi negocio, en las consecuencias de mi vida. Entonces, esa será la más importante, porque no quiero que ocurran. Quiero que sea todo lo mejor posible. Entonces, esa será la que le dé más importancia para, en caso de no completarla, ¿vale? Pues que no me ocurra esa parte negativa, sino que intentaré completarla para que los resultados sean lo más positivos y mi consecuencia o mi repercusión en mi vida, en mi vida personal, en mi enfoque profesional o lo que sea lo más positivo posible. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, está muy relacionada la importancia con la persona, con la subjetividad, con lo que para nosotros es importante, está alineado, está en nuestro centro con lo que es nuestro objetivo.
Y decir, hacia dónde queremos ir en nuestra vida, pues es importante hacer esto, esto y esto. Hacia dónde queremos ir profesionalmente, pues es importante hacer esto, esto, y entonces tendrá la importancia, las actividades, las acciones que realmente queramos desarrollar. En mi vida personal, pues este es el objetivo, pues hacia allá son las tareas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, luego las podemos ir separando en los diferentes escenarios o ámbitos donde nosotros, pues, trabajamos. La pregunta aquí que yo sugeriría para que realmente se pudiera parar uno a pensar y a reflexionar, que vuelvo a repetir, que es lo que no hacemos, y es sencillo, esto es coger el hábito. O sea, todo el tema de productividad, para que luego seamos más productivos, para que optimicemos nuestro tiempo y realmente lo desarrollemos donde y cuándo y con qué, lo que realmente queremos, no lo que se nos venga impuesto o estos agobios que nos vienen, es saber identificar las tareas en su medida adecuada para saber si son importantes o urgentes, ser más productivos y disfrutar de nuestra vida como queremos, cuando queremos y donde queremos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, para ello, sugiero pararnos un poquito a pensar y a pensar en ese momento la pregunta para saber si es importante o no. ¿Cuál sería? Pues la pregunta aquí sería, ¿qué consecuencias positivas o negativas? Porque sabéis que el ser humano nos movemos por las acciones positivas que vamos a obtener o las negativas que no queremos que nos pasen. Entonces, ¿qué consecuencias positivas o negativas puede tener realizar o no presentar o no pasar a la acción con esta actividad o esta tarea? Y paro un poquito para asentar un poquito conceptos porque creo que he dicho que iba a ir despacio, pero me parece que he ido un poco deprisa. ¿Hasta aquí bien? Marisol nos dice que sí. Vale, muchas gracias. Maite también nos dice que sí. Vale. Las preguntas, si queréis, las hacemos luego al final, salvo que haya alguna que se pierda el hilo y entonces tengamos que volver hacia atrás para afianzar el concepto, porque si no, no seguimos bien el hilo de la masterclass y la idea es que los conceptos, cuando salgamos, finalicemos la masterclass, se tengan claros y que nos ayuden en nuestro día a día a partir de hoy. José Luis nos dice sí, sin consecuencias. Por ahora. Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque si como hemos iniciado, y hemos empezado diciendo que si nos preguntamos ahora mismo cómo diferenciar una tarea urgente de una importante, pues es que algo no tenemos claro. ¿Me explico? Por eso me he parado aquí. Los conceptos deben estar claros. ¿El secreto cuál es? O sea, no está en diferenciar si una tarea es o no importante o urgente. Es saber o identificar o si realmente esa tarea es importante o no, o si es urgente o no, porque no son conceptos excluyentes. Como luego veremos, son conceptos complementarios. Pero lo primero que hay que identificar es si es importante, si es urgente. Luego lo podremos complementar, pero primero tenemos que, por eso lo hemos hecho por separado, qué es una tarea urgente, qué es una tarea importante. Y a partir de ahí hay infinidad de combinaciones. ¿Por qué hay infinidad de combinaciones? Porque lo vais a ver ahora y lo hemos anotado, o sea, lo hemos comentado hace un momento, porque hay diferentes graduaciones, o sea, no es blanco y negro, no, es urgente y ya está, no, hay muchos grados de urgente, infinitos grados de urgente, infinitos grados de importancia. Entonces, luego tenemos que combinarlo, tenemos que complementarlo, ¿de acuerdo? Y entonces eso va hacia el enfoque de las graduaciones, y las graduaciones van tanto en importancia como en urgencia. Se complica un poquito más, pero un poquito más porque si vamos viendo los conceptos según los vamos desarrollando ahora mismo, lo vamos a entender perfectamente. Si yo lo explico bien, que esa es otra. Bien, bueno, pues vamos a ello. Si os parece, vamos a la diapositiva siguiente. Bien, la diapositiva siguiente. Porcentaje, graduación
de la urgencia. Bien, pues la urgencia es un elemento medible. Lo hemos dicho, el tiempo es medible, lo medimos, ¿verdad? En horas, en minutos, en tal. Bueno, pues la urgencia también la podemos medir, porque es su elemento más importante, por decirlo de alguna forma, el recurso con el que nosotros estamos trabajando continuamente es el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo tengamos que dedicar a una tarea y menos tiempo tengamos para su entrega, la tarea será más urgente. ¿De acuerdo? Menos tiempo para su entrega y la tarea hay que dedicarle mucho tiempo, pues será más urgente. Por el contrario, ¿qué pasa? Pues todo lo contrario. Cuanto más tiempo tengamos para dedicar a la tarea, cuanto menos tiempo tengamos para dedicar a la tarea y más tiempo tengamos para su entrega, la tarea será menos urgente porque está dilatada en el tiempo de la fecha límite es muchísimo más lejana. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos detectar que hay una escala o porcentaje para las tareas urgentes, porque entonces es, vale, dentro de esto, ¿qué medida hay? Pues habrá que averiguarlo en base a una fórmula, y aquí es donde tenemos que entrar con las matemáticas. No sé cómo nos van los temas de integrales, derivadas y demás, o alta geometría, o geometría espacial y demás, pero vamos, a mí se me da fatal. Entonces, bueno, pero vamos a intentar hacerlo ahora mismo de forma sencilla para que cuando nos paremos a pensar, simplemente con una más o menos división sencilla, podamos calibrar, podamos valorar cuál es el resultado de esa graduación o ese nivel de urgencia que tenemos en cada tarea. Y entonces ahí ya empezamos a poder priorizar las tareas. ¿De acuerdo? Bien, pues para ello vamos a clicar en la siguiente diapositiva y aquí tenemos la fórmula mágica de la urgencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos saber en qué grado estamos? Pues estamos en un grado, como podéis ver, no sé si se ve si muevo, Inma, por favor, ¿se ve si muevo el ratón? ¿Sí? Sí, sí se ve. Vale, gracias. Bueno, pues entonces, vamos a ver, la fórmula de la urgencia. Aquí tenemos porcentaje de urgencia. Duración estimada de la tarea. Ponemos duración estimada, es lo que os recomiendo que valoréis, porque habrá tareas que no sabemos cuánto tiempo nos van a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Si no sabemos cuánto tiempo nos van a llevar, pues entonces tenemos que hacer una estimación. Esa estimación, pues cada uno la hará en base a otras tareas parecidas, en base a otro histórico, en base, bueno, pues a situaciones que podamos intuir más o menos tal. Todo eso no se sabrá exactamente hasta que no nos metamos en harina, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hacer una estimación y decir, bueno, pues esta tarea yo creo que la puedo terminar en 3 horas. Perfecto, pues entonces la duración estimada de la tarea la aplico aquí y pongo 3 horas. ¿De acuerdo? Puedo hacerlo en horas, puedo hacerlo en días, eso lo elijo yo en la medida de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué fecha límite me han otorgado o me han impuesto o me he impuesto yo mismo? Si soy un emprendedor que quiero realizar una serie de tareas en base a una planificación y demás. Bueno, pues ¿qué tiempo dispongo? Bueno, pues tengo hasta dentro de 3 días. Eso, 3 días, lo tengo que pasar para que sea mucho más fácil, lo tengo que pasar como viene bien. Si son 3 días y aquí pongo 3 horas y aquí pongo 3 días, pues vamos a dividir difícilmente peras con manzanas. Entonces, pues aquí diremos, pues no, son 24, 48, 72 horas. Entonces, 3 entre 72, 3 horas. Entre 72, pues tal. Aquí podemos valorarlo de la forma siguiente, 72 horas o mi jornada de trabajo. ¿Cuánto dedico yo a mi trabajo diario? Pues son 8 horas. Entonces sería 3 horas dividido por 8 horas por 3 días, 24 horas. Vale, pues entonces 3 dividido entre 24, porque claro, cuando estoy durmiendo no tengo tiempo para hacer eso, porque además, ya sabéis, y en Lidera tu Vida ya lo hablamos en su momento, que hay que estar descansado, tal, o sea que no podemos emplear las 24 horas del día para trabajar. Entonces, decidimos 3 horas que voy a invertir en realizar la tarea. 24 horas tengo
qué fecha límite que me han impuesto o me he impuesto yo, como hemos dicho antes. Bueno, pues eso me figuro que si hacemos un cálculo, yo voy a coger la calculadora, a ver, nos dará un porcentaje, pues 3 dividido entre 24 horas nos da un 12,5%, o sea, o un 0,125. Entonces, un 12,5, esto podría ser de 0 a 1 o de 0 a 100, si lo hacemos en porcentaje. Entonces, un 0,125 o un 12,5%, estaríamos más cerca del 0 o más cerca del 1. Más cerca del 0, perfecto. Si estamos más cerca del 0, ¿es más o menos urgente? Más o menos. Venga, rápido. Más o menos. Si estamos más cerca del 0, ¿es más o menos urgente? José Luis dice menos. Perfecto. Marisol dice más urgente. Más urgente. ¿Por qué dices más urgente, Marisol? Vamos a hacer lo siguiente. Imaginar, ¿vale? Recordar, ¿has apuntado, Inma, por favor, 12,5%? Sí. Vale. Vamos ahora a decir que el tiempo del que disponemos es de un día, de una jornada de 8 horas. Entonces, aquí, en la parte de tiempo de que disponemos, en vez de poner 24, vamos a poner 8. Si nosotros en la calculadora ponemos 3 dividido entre 8, 3 dividido entre 8 sería un 37,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos menos tiempo, quiere decir que tenemos menos tiempo porque nos han acortado la fecha límite y entonces ha subido el porcentaje de urgencia, 37,5. Entonces es más urgente. ¿Lo vemos, Marisol? Sí, Marisol nos ha respondido, es menos urgente, sorry. Vale, fenomenal, vale, pero es importante que lo tengamos claro y que expongáis las ideas, porque así, al final de la masterclass, todos vamos a tener un criterio muy parecido para poder identificar y poder graduar los diferentes apartados de urgente e importante, ¿vale? Entonces, podemos decir que si estamos más cerca del 0, como resumen, es menos urgente, y si estamos más cerca del 1 o del 100, si es en porcentaje, del 100%, pues será muy urgente. ¿De acuerdo? Pero ahora mi pregunta es la siguiente. Imaginaros que da fuera de estos límites. Fuera de estos límites. Que da 110%, que no está entre 0 y 100. ¿Qué pasaría? Si está entre 0 y 100, o entre 0 y 1, si es más cerca a 0, es menos urgente. Si estás más cerca de 1, es muy urgente. Si se pasa en 1 y pico o en 100 y pico %, José Luis dice que ya no llegas aunque dediques todo el tiempo. Correcto, es inviable. No nos podemos plantear la tarea. Y a partir de ahí, con esta fórmula, decidimos que esa tarea no se puede hacer y no nos rompemos la cabeza. Ni nos entra ansiedad, ni nos entra nerviosismo, ni nada de nada. Ya hemos decidido, sabemos que es inviable realizar esa tarea. Sí, Marisol también nos apunta que ya estamos tarde. ¿Que ya estamos tarde? ¿En qué sentido? Sí, claro, que ya llegamos tarde. Eso es. Claro, ya. Efectivamente, que ya estamos tarde, ya estamos fuera. Porque siempre la graduación de la urgencia siempre tiene que estar dentro del 0 y el 1, el 0 y el 100. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de todo esto,
sé que podríamos meter más variables, porque aquí me podríais decir, pero ahora la masterclass de hoy, para la masterclass de hoy no es relevante meter más variables, porque la masterclass de hoy lo importante es que identifiquemos lo urgente y lo importante, luego lo sepamos combinar para ser más productivos. ¿De acuerdo? Bien. Luego se pueden meter, como digo, más variables, y lo ha dicho al inicio cuando hemos estado viendo el caso, que una de las variables que puede ser es, vale, si yo aquí en esta duración estimada son de, no sé, imaginaros, 10 horas, y aquí abajo disponemos de 8, pues aquí nos va a salir 1, algo. Entonces es inviable hacerlo, correcto. Pero tenemos una solución, que ya sería incluir otras variables, pero no es relevante para esta masterclass, pero la voy a decir, por ejemplo, y es, bueno, pues vamos aquí a añadir otras 8 horas de otra persona con la que vamos a colaborar, y nos va a ayudar para que 8 y 8, 16, aquí son 10 el tiempo que vamos a durar o que vamos a invertir en esta tarea, y entonces 10 dividido entre 16, pues no sé lo que saldría, pues saldría un 60% o lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces sí sería viable la tarea y tendría un grado de urgencia X. Si incluyéramos aquí a otra persona, con sus 8 horas sería 24. 10 entre 24, pues sería el 24%, vamos a imaginar, o una cuarta parte. ¿Qué pasa? Que el grado de urgencia sería menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está repartido. Pero para el concepto de hoy, de saber la urgencia como concepto no es relevante. Hoy tenemos que saber de forma clara que el tema de la urgencia está condicionada a la duración que nosotros estimamos que vamos a utilizar en una tarea, dividido por la fecha, el número de horas, días o meses que tenemos en fecha límite que nos hemos impuesto, o que nos han impuesto, o que hemos acordado con las personas que hayamos acordado. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta aquí? Bien. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a ir a la siguiente diapositiva, y la siguiente diapositiva es también saber graduar. ¿Cómo vamos a graduar la importancia? Ya sabemos lo que es la urgencia, ya sabemos lo que es la importancia, ya sabemos graduar la urgencia, ahora vamos a graduar la importancia. Bueno, pues la importancia como concepto inicial es un elemento subjetivo. Lo hemos dicho al inicio, cuando hemos definido la importancia. Es un elemento objetivo porque depende de ti, o sea, absolutamente de ti. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de todo lo que son esas consecuencias o esas repercusiones que pueda tener para ti, para tu negocio, para tu proyecto, para tus objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Buscar fuera, buscar opiniones, buscar apoyos, pero todo eso no es efectivo, porque estamos dejando en manos de otras personas lo que tenemos que decidir, cada uno de nosotros. Tienes que ser tú quien toma la decisión de si es importante o no es importante y en qué grado es importante para ti esa tarea, ese proyecto o la consecución de ese objetivo. Y aquí pues interviene pues un concepto que suele dar pues bastante miedo. ¿Y ese concepto cuál es? Pues que es el de la toma de decisiones. Tú decides si algo es o no importante, no dejas la decisión a terceros, tienes que tomarla tú, y entonces ahí es cuando no todo el mundo quiere tomar decisiones porque le llega ese miedo, entre comillas, a la incertidumbre, si estaré haciendo lo correcto, si no estaré haciendo lo correcto, si estará tal. Y entonces buscamos, como he dicho, fuera, y estaríamos entonces condicionados a las propuestas o a las acciones o a las opiniones o a las influencias de otras personas, incluso
si me apuráis, podríamos llegar a estar controlados por esa influencia de terceras personas. Entonces, la importancia la tienes que decidir tú. Y el grado, aquí tendríamos que volver a otra fórmula, pero esa fórmula, ¿qué nos dice? Pues mirad, esa fórmula nos dice lo siguiente, y es, bueno, pues en la fórmula de la importancia, para saber la graduación o el porcentaje de importancia que tiene una tarea, o una actividad, un proyecto, pues sería la decisión propia de hacer o no hacer la tarea, la decisión de hacer o no hacer. Y esa decisión la tengo que tomar yo, no la tiene que tomar nadie más por mí, la tengo que tomar yo, porque si no la tomo yo, voy a dejar, como he dicho, en manos de terceros posiblemente el control o posiblemente un grado mayor de influencia. ¿Qué tengo que valorar? Las consecuencias. ¿Estas consecuencias cómo pueden ser? Pues estas consecuencias, como hemos dicho antes, pueden ser positivas o menos positivas. ¿En qué basamos esas consecuencias positivas o menos positivas? Con una pregunta sencilla. Y esa pregunta sencilla es, ¿esas consecuencias positivas me van a acercar más a mi objetivo? ¿O me van a alejar más a mi meta u objetivo? Y a partir de ahí yo decido realmente si es importante para mí esa tarea y la acometo o no, y la relego o la postergo o la procrastino para más adelante. Si veis, el resultado aquí es un resultado subjetivo, porque ahí es donde tengo que valorar yo si realmente es importante en base a que me acerque más a los objetivos, ya sean personales, de vida, profesionales o de proyectos, de lo que sea. Entonces, si veis, la importancia está muy relacionada con los objetivos. Siempre tenemos que plantearnos en todas nuestras acciones, en todas nuestras actividades, en todas nuestras tareas, nos tenemos que plantear objetivos, que posiblemente no los planteamos casi todos los días, nos planteamos esos objetivos muchísimas veces en nuestro diálogo interno, pero no los reflexionamos. Y sí os invitaría a que los reflexionarais, porque así vais a ser muchísimo más conscientes y vais a ser realmente quien lideréis vuestra vida en base a decidir si es importante o no cada acción que vayáis a ir desarrollando. Entonces, ¿qué pasa con todo ello? Pues mirad, pasa que la subjetividad pues, de la persona, pues de cualquier persona, imaginaros que la subjetividad de la persona responsable decide, o sea, responsable del proyecto, responsable de mi proyecto de emprendimiento, responsable de mi vida o responsable de decidir si quiero seguir trabajando en mi empresa o no y hacer las cosas muy bien o fenomenal o con grado de excelencia. O sea, eso lo decido yo, ¿de acuerdo? Yo soy la persona responsable de decidir si es importante o no, si lo interpreto así o no, si interpreto las circunstancias de cada proyecto o no, si la política del departamento en el que yo estoy pues va acorde con mis valores y realmente lo que yo hago me va a acercar a mis objetivos porque voy a estar muy integrado, comprometido, implicado con el proyecto X, pues entonces para mí será muy importante, pero a lo mejor para mi compañero de al lado pues no lo será tanto y estamos posiblemente haciendo la misma labor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si veis, el concepto fundamental aquí es más subjetivo, es un concepto muy, muy subjetivo. Tengo que ver, pues lógicamente, qué implicaciones tiene para uno mismo, ¿no? Y también, pues en un momento dado, saber qué implicaciones puede tener para mi entorno, todo decisión, toda toma de decisión para saber, por ejemplo, si una tarea es importante o no es importante, pues tiene unas consecuencias, hemos dicho antes, y tiene unas repercusiones. Y esas repercusiones
pueden ser propias para uno mismo o pueden ser para uno mismo y el entorno. Ya pueda ser un equipo de trabajo, ya pueda ser la familia, o un equipo, no sé, o la relación con unos amigos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser por muchísimas cosas. Pero imaginaros que aún así, con todo lo que estamos hablando ahora mismo, de que yo tome la decisión de hacer algo o no hacer nada en base a una actividad o alguna tarea, valoro las consecuencias, no sé el grado de repercusión realmente, o no quiero saberlo, ¿vale? Porque todos sabemos, o casi sabemos, si hacemos o decidimos hacer o no hacer algo, o plantear algo de una forma o de otra, más o menos intuimos qué consecuencias podemos tener. Pero si aún así no lo tenemos claro, ¿sabéis lo que os sugiero ahora mismo? Para el parámetro de importancia, utilizar el sentido común. Que como bien dicen algunos, es el sentido que menos se utiliza de forma común. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí es un tema importante para poder eso. Pero creo que tenemos los suficientes parámetros o indicadores para poder saber ahora mismo cuál es urgente, o sea, qué tareas pueden ser urgentes, qué tareas pueden ser importantes y a partir de ahí poder complementarlas y combinarlas. Muy bien, pasamos de diapositiva. Entonces, aquí tenemos la matriz que me figuro que conocemos muchos, que es la matriz de Eisenhower, que la desarrolló Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos altamente efectivos. Y bueno, pues tenemos aquí la matriz de importante y no urgente. Eso de importante y no urgente, ahora allí ya sí sabríamos decir en base a qué, ¿verdad? Importante y no urgente. Pues diríamos que son las tareas que aún no tienen fecha límite pues cercana, porque no es urgente, si lo veis, pues pueden generar pues, un beneficio, pueden generar unas consecuencias o unas repercusiones muy positivas para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues eso es la parte de importante y no urgente. En el cuadrante siguiente tenemos importante y urgente. Esas tareas, ¿qué pasa? Pues que son importantes y son urgentes. Si son urgentes es que tienen fecha de límite muy cercana. Si son importantes es que nos acercan muy mucho, pero que muy mucho a nuestros objetivos. Acción inmediata. Por supuesto. Entonces, esas son las que tenemos que acometer. La siguiente, pues tenemos lo que es no importante y no urgente. ¿Y qué hacemos con las no importantes y no urgentes? Pues con las no importantes y no urgentes que las vemos en este cuadrante, si veis, es poco importante, porque esto es poco importante, muy importante. Poco urgente, muy urgente. Pues aquí y aquí se cruza menos con menos, no importante, no urgente. Pues esas, ¿qué hacemos? Pues esas posiblemente hay que archivarlas en la papelera, porque esas tareas no nos van a aportar posiblemente nada. Luego valoraremos si se tiran ya directamente o las llevamos a la papelera de reciclaje o no, o veremos qué. Pero de entrada se descartan. Esas son la parte de no importante, no urgente. ¿Qué pasa con las de no importantes y urgentes? Pues son esas tareas que son las adecuadas para delegar. Lo veíamos anteriormente con el estudio del caso 1. Decíamos, hay que pagar la multa y hoy es el último día, pero es que no tengo por qué ir a pagarla yo. Puedo delegarlo en otra persona, como ha dicho Maite. Perfecto, pues la delego. Es urgente. Pues entonces la delego con una persona que pueda pagarla por mí. Y entonces, pues ahí lo tenemos. Bueno, si veis, creo que ahora ya con estos conceptos podremos ir pues sacando conclusiones. Y las conclusiones, por decirlo de alguna forma, sería la siguiente y sería conclusión final, pues en base al cuadrante, a la matriz de Eisenhower, pues sería
En la parte inicial, que es aquí importante, porque estamos arriba, y no urgente, ¿de acuerdo? Y no urgente sería planificación, planificar, para hacerlo de la forma adecuada y no agobiarnos. En el tema aquí, que es muy urgente y muy importante, que estamos en el cuadrante de arriba, acción inmediata. Eso es lo que tenemos que hacer directamente. Bien, en la parte de lo que es esta, que sería no importante, porque estamos hacia abajo, estamos en la parte de abajo, sería delegación, como hemos dicho, y en el cuadrante poco importante y poco urgente, que sería pues entonces sería directamente pues descartar la acción. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, diría, son conceptos importante y urgente, no son conceptos excluyentes, son complementarios, como podéis ver en la matriz, y hay que saber combinarlos. No todo lo urgente es importante, ¿de acuerdo? Y no todo lo importante es urgente, se puede decir, ¿verdad? La decisión de si es importante o no es subjetiva, es de cada uno. No os recomiendo que no la dejéis en manos de terceros, salvo si hay algún responsable. Imagínate, tengo un jefe por encima y me dice, oye, de estas dos tareas, ¿cuál hago? Esta. Y a ti te parece que deberías hacer la otra. Pero si el otro es jefe y es el responsable y asume su responsabilidad, pues habrá que hacer la que ha dicho. Pero salvo eso. Pero si dependen de ti, no dejes en manos de nadie tus decisiones propias. Porque las personas que no asumen la responsabilidad normalmente no atienden ni lo importante ni lo urgente. Y luego les vienen los follones. Y vienen los lamentos. Y eso no puede ser. Algo que también os sugiero encarecidamente, y es, si reflexionamos, pensamos, un poquito, no digo mucho, pero si lo convertimos en un hábito, planificamos y aplicamos rutinas en nuestras tareas, en las que realmente conocemos que puede haber muchísimas que sean repetitivas y por eso no son menos importantes y en algunos casos pueden ser incluso hasta urgentes. Bueno, pues sabremos clasificar muy bien lo importante y lo urgente y seremos, casi seguros, seremos muchísimo más productivos. Eso os lo puedo decir, vamos, de corazón. Vale, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Si queréis más información de nuestro proceso de coaching para liderar tu vida, pues, y ser una persona más productiva, personal y profesionalmente, pues contacta con nosotros en los correos, en el correo pues, contacto@decoaching.eu y en el WhatsApp más 34 652 754 991 y tendrás pues unas ventajas especiales por asistir a esta masterclass.